asociarte a coartación de aorta, hay que tenerlo en cuenta. Y cuando hay coartación de aorta siempre hay que tratar de buscar otros defectos como son aorta bicúspide y aneurismas de las arterias del polígono de Willis. Hay una asociación entre coartación de aorta bicúspide y aneurisma de las arterias del polígono de Willis. La forma preductal da manifestaciones precoz desde el nacimiento. Y si no se opera o no se detecta a tiempo, el niño puede fallecer en el periodo neonatal. Obviamente dependerá de la sintomatología, que es tan estrecha está esa aorta. La forma postductal es aquella que es asintomática y cuando llega un promedio de 20 años, un poco menos, un poco más, si es que no se ha detectado y operado, el paciente llega con el médico con hipertensión arterial. Es un paciente joven que llegue con nosotros con hipertensión arterial. Todos sabemos que la causa secundaria o en un joven que tenga hipertensión, la causa más común, problemas renales, desde una falta de desarrollo del riñón, una hipoplasia renal, o aquel paciente que tiene estenosis de la arteria renal. Pero algunos pacientes que otros tendrán coartación de aorta. Entonces, si me llega un joven con hipertensión arterial, no es problema renal. Es lo primero que tengo que pensar porque es lo más común. Entonces, pongo una mano en el pulso humeral y en el otro el femoral. Y vamos a ver que la pulsación, el pulso humeral está intenso y el femoral está muy disminuido. Y ese es lo que debemos de hacer en estos pacientes. Ya le tomamos la presión y va a estar muy alta en las extremidades superiores y baja en las pélvicas. Cuadro clínico. Obviamente nos va a dar hipertensión y la hipertensión arterial puede llevar un momento dado a insuficiencia cardíaca izquierda. Y recordar que la coartación de aorta se asocia a que cuando hay coartación de aorta hay que buscar aorta bivalva y aneurisma del polígono de Willis. Existe esa asociación de estos tres problemas congénitos. Para nosotros la coartación de aorta, lo más importante para el médico general es que no pase desapercibido. Y hemos comentado varias veces que a todos los pacientes debemos de tomar la presión arterial, no importa la edad. Si encontramos un niño hipertenso, pues hay que buscar problemas renales y entre otros la coartación de aorta. Pero es muy fácil. Si yo pienso en coartación de aorta, habitualmente tiene un tórax amplio y la extremidad pélvica habitualmente como que un poco más disminuida en volumen. Y entonces, pero lo más importante es buscar la presión en las extremidades superiores, o sea, torácicas y pélvicas. Pero poniendo la mano nos podemos dar una idea. El pulso intenso en la humeral y muy disminuido en la femoral. El hábitus exterior decimos corpulento del tronco, quiere decir tiene un tórax amplio, corpulento del tronco. Y lo más importante es esto, ya con nosotros con hipertensión, si la pensamos, tenemos que tomar la presión en las extremidades superiores y en las inferiores. Ya, si fuéramos muy buenos, podemos ponerle el estetoscopio en la región interescapular del lado izquierdo y vamos a encontrar un soplo sistólico a ese nivel, es decir, el sitio donde está el sitio de la coartación. Pero el dato clínico que nos orienta es la presión nuevamente muy alta en las extremidades superiores y bajas en las inferiores. Aquí vemos un paciente que tiene una coartación, este es el tipo adulto. Vemos como todas las arterias que están debajo de las costillas, ¿verdad?, que pasan en el borde inferior de la costilla,
la vemos que tiene la presión muy alta y por lo tanto esta pulsación puede erosionar el borde inferior de la costilla, obviamente en el niño, y por eso encontramos el signo de Roesle. Esta es la que encontramos. Aquí está el ligamento arterioso, es abajo del conducto arterioso, es postductal, que se llama tipo del adulto, y el tipo infantil, aquí está el ligamento arterioso, pero vean cómo el problema vascular es importante, por eso el niño se muere si no se opera en los primeros meses de vida. Todo va a depender de la estrechez, de la coartación, el grado de coartación que tenga. Si hay hipertensión en las extremidades superiores, va a crecer el ventrículo izquierdo y por lo tanto el eje eléctrico va a estar desviado a la izquierda y va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma. La radiografía de tórax en realidad puede ser que no nos dé nada. El signo de estrés invertido necesitamos darle un trago de bario para ver que la coartación esté o no comprimiendo el esófago y nos da la imagen de estrés invertido. Y el signo de Roesle, si no pensamos el cuadro clínico, aunque veamos la placa, no le vamos a ver la erosión del borde inferior de la costilla, no es tan fácil. Y el corazón está de tamaño normal, ¿verdad? Y la aorta ascendente puede estar un poquito más alta. Quiere decir que la radiografía, si no sabemos qué tiene nuestro paciente, no vamos a poder interpretar. Aquí, si usted enseñara esta radiografía, pues yo le podría decir, claro, aquí tiene varios. Tenemos que ver si es signo de estrés invertido. Está el ventrículo izquierdo, pero en un momento dado hasta podría pasar normal. Claro que sí se ve redondito, pero ya sabemos el dato clínico. Erosión del borde inferior de la costilla. En la realidad, si me dijeran, aquí hay 3 placas de tórax. Uno de estos tiene coartación. Muy pocos llegaríamos al diagnóstico solo viendo la placa. Sin embargo, si me dicen este paciente es hipertenso, un niño, yo le buscaría enfermedad renal y siempre tener en cuenta la coartación de aorta. Pues aquí ya está complicado, fíjense bien. Aquí está el ventrículo izquierdo redondito, un poquito crecido, la aorta alta. Y aquí vemos que hay una presión muy alta en las extremidades superiores de 140 a 130 y en los femorales ausente. Pues así sí, pero no siempre lo encontramos. ¿Qué sigue? ¿Un eco nos puede dar el diagnóstico? Sí. Pero al final de cuentas, si se va a dar un tratamiento quirúrgico o por medios de catéteres, hay que hacer una aortografía para valorar exactamente cómo está toda la aorta. En algunos casos se requiere resonancia magnética y de acuerdo a la edad valorar un cateterismo de las coronarias. Si el paciente, el niño, el infantil dijimos que debe de operarse ya lo más pronto posible porque si no puede fallecer y aún así la cirugía en esa edad es más complicada. La de tipo adulto es la que se programa habitualmente si no tiene síntomas y más o menos va bien, entre 4 a 6 años de edad. Puede programarse para corregir la coartación siempre y cuando sea de tipo adulto, quiere decir debajo del ligamento arterioso y no tenga falla cardíaca, etc. Anteriormente el tratamiento de la coartación de aorta tenía alto riesgo, sobre todo en pacientes de 15, 20 años de edad. Lo operaban y salía del quirófano parapléjico. ¿Por qué? Obviamente el tratamiento de la cirugía cardíaca ha mejorado, pero anteriormente había que ligar la aorta. Todos sabemos que de la aorta nacen en ángulo recto varias arterias que van a irrigar la médula espinal. Entonces, si se pasaban X tiempo, entonces el paciente salía con paraplegia. En los neonatos la cirugía será de urgencia, con mayor mortalidad, obviamente. En el adulto tiene cierta mortalidad,
Y actualmente lo que se hace cuando es posible, dilatación con balón percutáneo y colocación de stent. Pero este es en el adolescente y en el joven. Habla del tipo infantil, el tratamiento quirúrgico, obviamente por la edad y eso, alta mortalidad, y este es el del adulto. Sin embargo, ahora actualmente, con toda la tecnología que se cuenta, entonces se mete por la aorta, ¿verdad? Por la arteria femoral, está la aorta, se ve dónde está la coartación. Obviamente estamos hablando de una coartación en un paciente ya de mayor edad, 15 años o más. O un poquito menos, la cosa es que tenga más de 6 años para que se pueda hacer. Entonces se mete un catéter, se dilata y después se le pone un stent. Se dilata la arteria, la coartación y se pone un stent. Se llama angioplastía con balón. Angioplastía es el hecho de dilatar la estenosis, y en este caso es coartación de un vaso. Aquí tenemos otra más baja, menos común, que se dilató, hicieron angioplastía, es decir, un balón se dilata y se le puso un stent. No sé si aquí lo alcanzan a ver, esta mallita que dice aquí es el stent. Entonces la coartación de aorta es rara, pero sí se encuentran algunos casos. En urgencias en realidad es para que pase desapercibido, hay pocos casos. Pero sí, cuando menos unos 3 o 4 casos en urgencia las hemos detectado. El último fue un joven de 18 años de edad que se puso a hacer ejercicio, entonces lo vimos cuando llegó fuerte. Y estaba tomando, le dan en los gimnasios en algunos lados, ¿no?, sustancias energizantes. Entonces se veía bastante fuerte, pero empezó con hipertensión, le dieron tratamiento, pero empezó con cefalea y náuseas y fue al hospital para controlar la presión. Lo mismo, tiene el tórax amplio, que quiero comentar, ¿verdad? Lo que se llama hábitos exterior corpulento, la presión alta, no tenía por lo menos fascia renal. Ya sabemos que el renal habitualmente está pálido, tiene anemia, etcétera, edemas. Nada, le pusimos la mano en el pulso arterial y femoral, vimos la gran diferencia, le tomamos la presión muy alta en las extremidades superiores e inferiores. Y obviamente se le baja la presión, se le completó el estudio con una angiotomografía de tórax, se vio la coartación y se mandó al Hospital del Sur para que lo valoraran y decidieran cuándo le iban a operar. Quiere decir que el diagnóstico es fácil cuando lo pensamos. Lo que debemos de hacer es no pasar desapercibido estos pacientes. Sabemos cómo llegó con hipertensión arterial. Bueno, sin embargo, la causa más común de hipertensión en niños jóvenes es problema renal. Eso definitivamente es más frecuente. La coartación es bastante rara. Habitualmente debe detectarse en la edad infantil. Actualmente, con el eco que se le hace a la mayoría de los niños que tienen soplos, o que se encuentra algún problema o se sospecha problema cardíaco, pues ya es más fácil detectarlos. Ahora vamos a ver algunas cardiopatías que se llaman cardiopatías complejas. Estas cardiopatías complejas, que habitualmente algunas son cianóticas y otras no, solo vamos a ver a qué se refiere el término. Entonces vamos a ver. Solo comentar de qué se trata este tipo de... para conocer qué tipo de alteración tiene, nada más. No la vamos a describir toda, porque requiere un tratamiento especializado. ¿Se ve la pantalla? Sí, doc. Vamos a ver lo que se conoce como corazón triauricular o triatriatum. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque si leemos el Guadalajara, donde dice anatomía, habla del corazón triatriatum.
Lo que sucede es que el atrio izquierdo habitualmente tiene una membrana que lo divide en dos. Lo que hay que hacer es quitar esta membrana. Y eso es lo que se llama el corazón, como si tuviera tres aurículas. Lo que pasa es que la izquierda está dividida por una membrana. Y obviamente, pues hay que tratamiento es quirúrgico. Vamos a hablar ahora de cardiopatías congénitas cianógenas, que le llamamos cardiopatías complejas. El diagnóstico en realidad es cuando un niño nace cianótico. En realidad el diagnóstico que podemos llegar solo es a cardiopatía congénita cianógena. Y es el diagnóstico que puede llegar cualquier médico. Lo demás se requiere un eco y ver realmente qué características tiene para llegar a un diagnóstico. Vamos a ver algunas de ellas. La vamos a dividir en dos tipos. Una que tenga hiperflujo pulmonar y por lo tanto otro hipoflujo. Vamos a mencionar nada más transposición de grandes arterias. ¿De qué se trata el tronco arterioso común? Y drenaje venoso pulmonar, y se llama drenaje venoso anómalo pulmonar, y otros llaman drenaje anómalo, es drenaje anómalo venoso pulmonar. Esas son las tres que vamos a mencionar ahorita. Todas estas tienen hiperflujo pulmonar, estas tres. Transposición de grandes arterias, tronco arterioso común y drenaje venoso pulmonar anómalo. ¿Qué es la transposición de las grandes arterias? La definición de la Guadalajara es muy elegante, pero nos puede quedar alguna duda. Dice, es una conexión ventrículo arterial discordante. Entonces, pues es saber cómo lo entendemos, pero es muy fácil. En que las grandes arterias están conectadas en ventrículos inapropiados. Quiere decir que la transposición de las grandes arterias, la aorta, ¿verdad? La aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. Y la primera causa de cardiopatía congénita cianógena al nacimiento. Si un niño nace cianótico, una de las posibilidades es, sobre todo si tiene insuficiencia cardíaca, transposición de las grandes arterias. Sin embargo, para hacer el diagnóstico hay que hacer eco en cualquier tipo de cardiopatía congénita. Aquí tenemos lo normal, ¿verdad? Aquí está la aorta. Aquí está la aorta. Ventrículo izquierdo nace la aorta. Y aquí ventrículo derecho, la arteria pulmonar que se dirige hacia un lado y hacia abajo, hacia la derecha. En cambio, fíjense cómo está aquí. La pulmonar, ¿verdad? Nace del ventrículo izquierdo que va aquí. Y la aorta del ventrículo derecho. Eso es lo que se llama transposición de las grandes arterias. O algunos le llaman nada más transpuesto, quiere decir que lo que acabamos de mencionar. Aquí lo estamos viendo esquemáticamente. El ventrículo derecho expulsa la sangre sobre la aorta y el ventrículo izquierdo a la arteria pulmonar. Pero obviamente para que el recién nacido viva debe de haber otros defectos, si no, no va a vivir. Quiere decir, va a tener conducto arterioso abierto, permeable, puede tener CIB, CIA, etc. Para que la sangre pueda en un momento dado oxigenarse, cuando menos parcialmente alguna parte, para que el niño viva, si no, pues no vive. Aspectos anatómicos. La aorta nace del ventrículo derecho, la pulmonar nace del ventrículo izquierdo y tiene otros cortocircuitos. Eso es lo más importante. Entonces el ventrículo derecho envía la sangre a la circulación sistémica. Por eso es que está cianótico. Y el ventrículo izquierdo envía la sangre hacia el nivel pulmonar, pero debe haber cortocircuitos como el ductus, CIA y a veces CID para poder en un momento dado
parte de la sangre oxigenarse. Esa es la transposición de las grandes arterias. En la radiografía de tórax todavía no. Ya dijimos que es la causa de insuficiencia cardíaca más frecuente en el recién nacido cianótico. El niño nace cianótico. Debe de tener conducto arterioso, CID, PCA, etc. En estos casos, fíjense, hay que tratar con medicamentos de tratar que el conducto arterioso no se cierre para que siga habiendo una fuga de sangre de un lado a otro para que pueda oxigenarse. Entonces, en algunos casos de cardiopatías congénitas se dan medicamentos, sobre todo algún tipo de prostaglandina, para mantener el conducto arterioso abierto. ¿Cómo está el flujo pulmonar e hiperflujo pulmonar? En la radiografía de tórax tiene una imagen clásica en cardiología que se llama corazón ovoide. Es un corazón ovalado con un pedículo vascular estrecho, llamado corazón ovoide o corazón en forma de huevo. Corazón ovoide, pedículo estrecho, corazón ovoide o en forma de huevo. Como ven, aquí lo comparó este autor, ¿verdad? Pero llama corazón ovoide o en forma de huevo. Ya es la imaginación. ¿Cómo está el flujo pulmonar? Aumentado. El tratamiento, bueno, aquí no lo vamos a meter en el tratamiento. El tratamiento es quirúrgico. Y tiene alta mortalidad. Fíjense, en el primer año puede fallecer hasta el 90% de los casos. Y se da medicamentos, sobre todo alguna sustancia para tratar de mantener abierto. Se da un tipo de prostaglandina, PGI, para mantener abierto el conducto arterioso, evitar que se cierre. Y tiene alta mortalidad. Vamos a pasar a otro tipo de alteración congénita que también tiene hiperflujo. Estamos viendo lo que tienen 3 de hiperflujo pulmonar aumentado. Tronco arterioso común. Nada más, ¿a qué se refiere este término? El nombre lo dice, tronco arterioso común. Es una gran arteria que sale de la base del corazón y este corazón tiene solo una válvula semilunar que da lugar a las arterias coronarias, tronco y rama de las arterias pulmonares y de la aorta ascendente. Se acompaña de CID, por lo tanto es un problema congénito bastante grave. Quiere decir que el corazón solo tiene un tronco arterioso. Y ahora vamos a es importante y sobre todo saber que se asocia al síndrome de DiGeorge. Entonces, el síndrome de DiGeorge se asocia aquí a tronco arterioso común. Pues dice aquí, fíjense, en cirugía los niños mueren en el primer trimestre, por tanto el tratamiento es tratar de corrección quirúrgica. Síndrome de DiGeorge, ¿a qué se asocia? A tronco arterioso común. Ahora vamos a ver algo que se llama drenaje venoso anómalo. El total, y ahorita vamos a ver por qué es que lo queremos ver. Un drenaje venoso, todos sabemos que las venas pulmonares drenan en el atrio izquierdo. Entonces, cuando una o las 4 venas no desembocan en el atrio izquierdo, eso es un drenaje venoso anómalo. ¿A dónde desembocan? Desembocan en otra vena. ¿Qué otras venas tenemos? Cava superior, cava inferior y seno coronario. Y obviamente acompañarse de otros defectos. Entonces, fíjense bien, su clasificación. Puede ser que estas venas, en lugar de drenar una o todas, no drenen al atrio izquierdo, sino pueden ser supracardíacos y drenan a la vena cava superior, infracardíacos en la vena cava inferior, o cardíacos drenan en el seno coronario.
Y cuando es completo se llama drenaje venoso anómalo total. Quiere decir que no, ninguna vena llega al atrio izquierdo. Y nos da una imagen clásica en cardiología que se llama imagen en cimitarra, también llamada imagen en 8 o muñeco de nieve. Pero esto es cuando el drenaje venoso total también tiene hiperflujo pulmonar. Aquí lo estamos viendo. Si nos imaginamos que aquí hay un 8, ¿verdad? Esta sería la imagen en 8 muñeco de nieve. Aquí nada más para amplificar cómo está, también llamada imagen en cimitarra. Entonces es una radiografía clásica, una imagen radiográfica clásica en la cardiología, imagen en 8 muñeco de nieve. Este estaba más clarito. Y el anterior estaba más confuso, ¿verdad? ¿Cómo hay? El flujo pulmonar aumentando. Obviamente el tratamiento es quirúrgico. Y ahora nos vamos a ir a las cardiopatías congénitas cianógenas, pero con hipoflujo pulmonar. Entonces vimos 3, nada más mencionamos 3 porque no las vimos. Transposición de las grandes arterias. ¿Qué es la causa más frecuente? Es la causa más frecuente de cardiopatía congénita cianógena en el recién nacido que está con insuficiencia cardíaca. La aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar nace del ventrículo izquierdo. Imagen en huevo. Pedículo estrecho, corazón en forma ovoide o de huevo. Tronco arterioso común, una gran arteria que sale del corazón y se asocia al síndrome de Digeorge. Drenaje venoso total anómalo. Imagen en cimitarra, muñeco de nieve o imagen en 8. Flujo pulmonar aumentado en estas 3. Ahora nos vamos a las congénitas clásicas con hipoflujo pulmonar. Son 2, tetralogía de Fallot y atresia tricuspidia, que son las que vamos a ver, quiere decir que pueden haber más. La tetralogía de Fallot sabemos que es la cardiopatía congénita cianógena más frecuente. Pero sucede que el niño no nace cianótico, sino en el transcurso de las semanas o meses tiene cianosis y habitualmente todos los que tienen Fallot al año ya están cianóticos. Entonces decimos cianosis de aparición tardía. La primera, a partir del año, pero de todas las cardiopatías congénitas cianógenas se considera la primera. Pero dijimos que no nace cianótico. Y es la segunda causa de cardiopatía congénita cianógena al nacimiento. La primera dijimos que era transposición de las grandes arterias. Y si tiene C y B, entonces en lugar de treta le llaman pentalogía. Quiere decir, hay C. Características de la tetralogía de Fallot. Aorta cabalgante o cabalgada. Quiere decir que la aorta nace en medio del tabique interventricular, por lo tanto los dos ventrículos se comunican. Entonces va a haber comunicación interventricular alta. Va a haber estenosis, habitualmente el infundíbulo es el que está hipertrófico. Entonces decimos estenosis pulmonar infundibular o mixta. Pero habitualmente lo más común es que la estenosis esté a nivel del infundíbulo o también de la válvula, pero lo más frecuente es del infundíbulo. Y por lo tanto hay una obstrucción para el paso de sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y por lo tanto ventrículo derecho se hipertrofia. Entonces, aquí lo estamos viendo, tetralogía de Fallot. Aquí tenemos la aorta cabalgada, quiere decir que, fíjense bien, nace exactamente
cuando se inicia el ventrículo, la parte alta de los ventrículos, por lo tanto se comunican los dos ventrículos, se llama aorta cabalgada. Estenosis pulmonar habitualmente del infundíbulum. Aquí, en esta zona que está más hipertrófica, está más cerrada, y por lo tanto decimos que hay estenosis infundibular o mixta, y por lo tanto hay hipertrofia del ventrículo derecho. Y eso es lo más importante, pero lo más importante de la tetralogía de Fallot que tenemos que conocer son los datos clínicos. Ya comentamos que es cianosis progresiva de aparición tardía. Al año todos tienen cianosis, pero muchos no nacen con cianosis. Y a medida que pasan los meses, se pone cianótico. Fatigabilidad, como están hipóxicos, pues fácilmente se agotan. Crisis hipoxémicas por espasmos del infundíbulum. De repente hay espasmos del infundíbulum y entonces puede tener crisis hipóxicas. Encuclillamiento en edad escolar. Cuando estos niños están en la edad escolar, corren un poquito y de repente se agachan, se ponen en cuclillas. Y con esto, hemodinámicamente se mejora el gasto cardíaco. Es decir, la sangre que está en las piernas subió al corazón. E hipocratismo digital cianótico. Obviamente cuando está cianótico después del año de vida. Y la tetralogía de Fallot, si no se corrige en la infancia, puede vivir 30 a 40 años de edad. Ven, aquí esta pacientita, ¿verdad?, que tiene cianosis peribucal, cianosis generalizada. Lo que vemos aquí es una hipertrofia distal con cianosis de la falange distal de los dedos que se llama hipocratismo digital cianótico. Lo que clásicamente conocemos como dedos en palillos de tambor, pero ese término habitualmente no lo empleamos. Empleamos mejor hipocratismo digital cianótico. Para diferenciar lo que hay un hipocratismo digital pálido, que ya lo comentamos cuando vimos endocarditis bacteriana, sobre todo subaguda, que tarda varios meses. El electrocardiograma, pues hay hipertrofia del ventrículo derecho. Por lo tanto, el eje eléctrico se desvía a la derecha. El corazón tiene una imagen clásica, se llama imagen en sueco o en bota. Corazón punta arriba, arco de la pulmonar excavado. ¿Por qué? Porque la hipertrofia está a nivel del infundíbulo. Bueno, en la coartación, no hay coartación aquí. El infundíbulo, lo que pasa es que está muy estrecho. Se llama estenosis del infundíbulo. La pulmonar no se abomba porque hay estenosis del infundíbulo. Arco de la pulmonar excavada y corazón punta arriba. Caracteriza la tetralogía de Fallot que conocemos como imagen en sueco o bota o en bota, sueco holandés o en bota. No hay ninguna otra imagen que se pueda confundir, es imagen clásica igual. Aquí está el autor que describió, ¿verdad? Porque le llamó arco de la pulmonar excavada, corazón punta arriba. Imagen de sueco holandés o en bota. No se ve muy bien, pero sí está un poquito arco de la pulmonar, no se ve muy excavado, pero sí, está excavado aquí. Ventrículo derecho, lo que pasa es que la placa está inspirada. Y esta imagen nuevamente es la que ya vimos. En el electrocardiograma hay hipertrofia del ventrículo derecho, es decir, R altas en B1, con T negativa de ramas asimétricas, y obviamente en la dirección B1 y en B6. Como ven, los complejos de la R están disminuidos de voltaje y una S profunda. Radiográficamente va a haber hipoflujo pulmonar e imagen en sueco holandés o en bota. Lo que hay que hacer, completar el estudio eco
en algunos casos cateterismo cardíaco, resonancia magnética y tratamiento que es quirúrgico. Algunos pueden sobrevivir. Entonces debemos de saber fundamentalmente aquí las manifestaciones clínicas, la imagen clásica en bota o sueco holandés, y que es un paciente que tiene cianosis progresiva de aparición tardía, fatigabilidad, crisis hipóxica por espasmo del linfodilum que puede tener convulsiones por esta causa, incuclillamiento en edad escolar, hipocratismo digital cianótico. Este es el paciente clásico, predomina habitualmente en mujeres. Electrocardiograma, hipertrofia del ventrículo derecho. R altas en B1, S profunda en B6. Y la T negativa, ramas asimétricas en B1. El tratamiento, obviamente, la crisis hipóxica, pues es oxígeno para mejorarla. Pues se puede dar beta bloqueadores para relajar el infundíbulo, pero lo más importante es la corrección quirúrgica. Nos quedan nada más dos que vamos a hablar. Atresia tricuspidia. ¿Qué es la atresia tricuspidia? El nombre lo dice, falta de continuidad entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Por lo tanto, no hay válvula tricúspide. El ventrículo derecho está hipoplásico, pero tienen que tener otros defectos. Fíjense que la atresia tricuspidia puede llegar a la edad adulta. La realidad, yo nunca he visto un paciente adulto con esta imagen de radiografías que aquí, si lo observamos, ¿qué no vemos? El arco de la aurícula derecha. No la vemos, fíjense bien cómo está. Y obviamente aquí lo que predomina es ventrículo izquierdo, porque al no haber válvula tricúspide, está hipoplásico el riñón derecho, el ventrículo derecho. Enfermedad de Einstein. La enfermedad de Einstein debemos de recordarla, fíjense bien. ¿Qué nos dice el Guadalajara? Se caracteriza por el adosamiento de los velos de la válvula tricúspide al ventrículo derecho, auriculización del ventrículo derecho. Aquí, pues la definición está un poco vaga, pero vamos a ver algo más sencillo. Habitualmente a nivel del surco auriculoventricular del lado derecho, a esa altura, está implantada la válvula tricúspide. En estos pacientes, en lugar de estar a este nivel, hay una implantación baja de la válvula tricúspide. Por lo tanto, vamos a ver una gran aurícula derecha y un ventrículo derecho pequeño. Esta imagen cuando es la enfermedad de Einstein. Otra cosa, la enfermedad de Einstein. Obviamente la enfermedad de Einstein se asocia a un cortocircuito de derecha a izquierda. Ya dijimos que estamos hablando de cardiopatías congénitas cianógenas. La otra característica es que los pacientes que tienen enfermedad de Einstein, y es frecuente que tengan vías accesorias, es decir, haces anómalos. Por lo tanto, se asocia a Wolff-Parkinson-White o otras vías accesorias. El tratamiento pues es quirúrgico, implantación baja de la válvula tricúspide. Entonces, enfermedad de Einstein se asocia a vías accesorias, entre ellos Wolff-Parkinson-White. En este eco de 4 cámaras, fíjense bien, aquí está del lado derecho, lado izquierdo, ventrículo izquierdo, atrio izquierdo. A este nivel donde está la válvula mitral debería de estar la válvula tricúspide. Y hay una implantación baja de la válvula tricúspide. Por lo tanto, tenemos una aurícula muy grandota, aurícula derecha. Ventrículo derecho, pues, está de menor tamaño. Y estos niños también pueden crecer tercera década de la vida. Y son en el electro las ondas P muy altas, las ondas P más altas que podemos encontrar en cardiología. Una aurícula derecha realmente grande.
una onda P acuminada, más de 2.5 milímetros de altura. Y aquí está la aurícula derecha, gran aurícula derecha, y ondas P gigantes. Tetralogía de Fallot por curiosidad, estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho y comunicación interauricular. Complejo de Eisenmenger ya lo habíamos comentado. Cardiopatías congénitas no cianógenas, que tienen un cortocircuito de izquierda a derecha, que desarrollan hipertensión pulmonar. Y por lo tanto el cortocircuito se invierte de arterio venoso a veno arterial, pero esto ya lo habíamos comentado. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno, entonces tenemos una generalidades realmente de cardiopatías isquémicas, de cardiopatías congénitas, que sí debemos recordar bien los soplos, qué cavidades crecen, de las tres cardiopatías congénitas cianógenas no cianógenas más comunes, PCA, CIA, CIB, que las tres tienen hiperflujo pulmonar y que con el tiempo pueden complicarse con cianosis, porque el cortocircuito puede invertirse, llamado complejo de Eisenmenger. Y las cianóticas son complejas, solo con eco podemos llegar al diagnóstico, porque son bastante complejas. ¿Alguna pregunta? O si no, nos vemos mañana para continuar con las cardiopatías congénitas. Yo sí tengo una duda. En el caso de la tetralogía de Fallot, cuando se asocia a la comunicación interauricular, ¿es para que sea viable? O sea, como para compensar esta sangre poco oxigenada que se está distribuyendo. No, porque y si es así, entonces no también. Al contrario, va a seguir pasando sangre del atrio derecho